¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Planá, donde vamos a tener un verdadero debate sobre el tema marihuana. En nuestro país es una droga ilegal, en Uruguay, cruzando el Río de la Plata, bueno, Estado mediante, porque regula el cultivo y el consumo de esta hierba. Están los detractores y los defensores, que tiene propiedades medicinales, que no genera adicción, que es menos nocivo que un cigarrillo, que el alcohol u otras drogas, dicen los defensores. Los detractores hablan de la puerta de entrada, drogas más duras, que tiene efectos sobre el cerebro, negativos por supuesto. Así que el debate está abierto y lo vamos a expresar en nuestro programa, a seguirnos a través de Facebook y de Twitter, @Planá en este caso, Planá TV en Facebook. Las opiniones serán todas escuchadas y vamos a trasladar las preguntas aquí a la mesa de debate. Leandro. Sí. Bueno, ¿qué produce fumar marihuana? También hay una aclaración desde el principio, perdón. Dolores Fonsi, en las últimas horas, esta bellísima actriz, ha dicho que ella fuma marihuana a toda hora, incluso frente a sus hijos, que encuentra cualquier justificativo creativo para fumar marihuana. Vamos a cotejar esa opinión de una actriz, de alguien famoso, con alguien que no lo es, pero que tenés esa experiencia, Leandro. Pero podría hacerlo también. Podría hacerlo, tranquilamente. ¿Qué genera fumar un cigarrillo de marihuana? Bueno, los efectos pueden variar mucho dependiendo de la persona, dependiendo también la situación en la que se consume, pero por lo general tiene que ver con relajación, con un cambio en la forma de procesar la información que llega al cerebro, o una especie de mirada diferente de la realidad. Ajá. Pero como bien digo, puede producir muchos efectos diferentes dependiendo de la persona y el contexto. Sí. En muchas personas... Y en tu caso personal, Leandro, ¿vos cómo lo haces? ¿En forma aislada? Sí, yo suelo fumar para distraerte. Sí, a la noche. Para generar alguna creatividad especial. Sí, mi consumo sería muy similar al de una persona que llega a la noche después de trabajar y se toma una cerveza para relajarse, para distenderse. Ajá. Para entrar en otra modalidad, salir del estado mental en el que viene durante el día y pasarse a otra modalidad más tranquila, más relajada. ¿Y cuándo comenzaste con esta costumbre, por ejemplo? Cuando tenía 18. ¿Hoy tenés? 28. 10 años. Hace 10 años. ¿Y cómo fue ese primer contacto? ¿Te encontraste con amigos? ¿Te convidaron? Sí, fue con amigos que me convidaron. Por suerte empecé, se podría considerar tarde, ya que la mayoría de la gente comienza más temprano. ¿Antes que los 18? Sí, digamos que hoy en día lo más común es empezar antes de los 18, que no sería lo más recomendable porque el cerebro todavía se está formando, sí. Las emociones todavía se están formando, la forma de ver el mundo todavía no está consolidada y por eso lo recomendable sería fumar después de los 20 y pico, 23, 24, 20, eso sería lo ideal. El problema es que hoy en día al no claro. especificar esto queda abierto a la interpretación de cada uno. Claro. ¿Y qué te produce cuando fumas un cigarrillo? A mí personalmente me relaja, me da muchas ganas de hacer cosas, a veces me pongo a hacer ejercicio, me pongo a dibujar, a ver algo, televisión. ¿Y lo haces en cualquier momento del día o reservas un espacio en la semana? No, encontré que lo mejor es hacerlo a la noche, una vez que ya estoy desligado de mis responsabilidades. Ajá. Porque si no puede ser un poco, en mi caso personal lo encuentro un poco estresante por ahí estar bajo el efecto, teniendo responsabilidades y cosas para hacer. Es algo que uno va descubriendo con el tiempo, cuándo son los mejores momentos para cada cosa. Es decir, cuando tenés actividad en el día, vos lo mantenés al margen, no fumás. Sí. Prefiero que sea así, pero no es una regla tan fija tampoco y en cada persona va a variar. Claro. Y Leandro, vos decís, tengo una experiencia en la que yo domino. Yo fumo cuando quiero, sí. No tenés ningún riesgo de querer probar otras cosas, por ejemplo. No, he probado otras cosas, pero no quiere decir de que por probar otras cosas, no quiere decir que la marihuana me haya llevado a probar otras cosas y no quiere decir de que por probar otras cosas uno necesariamente vaya a seguir consumiendo otras cosas. Yo, por ejemplo, probé el alcohol, de los 14 a los 18 más o menos tomé alcohol. A los 18, cuando descubrí la marihuana, dejé el alcohol porque me di cuenta que no me interesaba tanto.
y dejé de consumirlo. No me parece, para mí personalmente, no es la sustancia que busco. Claro, y cuando no tenés un porrito de marihuana, ¿qué pasa? Y hasta ahora nunca me pasó, por el hecho de con los años aprender a calcular el tema del cultivo, como para siempre tener mi cosecha, digamos. Claro. Pero pasa a veces durante el año que, inclusive teniendo mi cosecha, decido dejar de fumar. O sea, vas y venís, vos dominás, vos fumás cuando querés, en el momento en que vos elegís. Claro. Bueno, el testimonio de Leandro. Doctor Ricardo Heffel, médico psiquiatra, tenemos que hablar de los efectos. Leandro ha expresado su experiencia. Usted como médico, ¿qué impacto tiene? Sí, el aporte que yo puedo hacer es desde el punto de vista de las neurociencias, es decir, del efecto que producen las sustancias en el cerebro de las personas y en la conducta de las personas, inmediatamente, a mediano plazo y a largo plazo. El mensaje que quiero transmitir es bien claro, y es que todas las sustancias de abuso, legales o ilegales, son tóxicas, ¿sí? La letalidad de la sustancia va a depender del patrón de consumo, del tipo de sustancia, de la personalidad del que consume, de los efectos buscados, de cómo inició el consumo, a qué edad, etcétera, etcétera, porque como decía él, cuando más temprano es el inicio, la droga actúa sobre un cerebro que está inmaduro, ¿sí? Que naturalmente va a perder neuronas, porque va a cambiar neuronas y va a poner nuevas, sobre todo en las áreas frontales del cerebro, que son las áreas que tienen que ver con la socialización, los proyectos, las metas, los objetivos, la voluntad. ¿Qué pasa con todo eso? Todo eso con el paso del tiempo, y depende de la sustancia, obviamente. Esto también lo puse el alcohol y el tabaco, y algunas conductas que son compulsivas y tóxicas, ¿sí? No solamente las sustancias, afectan las zonas temporales, pero fundamentalmente frontales del cerebro. Esto quiere decir que el consumo compulsivo de sustancias tóxicas, ¿sí? Afecta la producción de todas las personas y el rendimiento social. Cuando escuchabas a Leandro, como especialista en adicciones. Cuando escuchaba a Leandro, lo que pensaba es que este caso es un caso particular, el de él, singular, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta eso, porque muchas veces desde distintos ámbitos se habla generalizando, ¿sí? Y se habla desde distintas perspectivas, opinando, ¿sí? Pero creo que para poder transmitir un mensaje claro... Perdón, no, pero hablas de un caso particular. ¿Qué pasa en la generalidad? No responde... En cada persona, digamos, va a tener una consecuencia distinta, pero en términos generales, el consumo crónico de marihuana produce una evolución natural, que es pasar de la etapa recreacional a la etapa amotivacional, depresiva y psicótica. Y cada vez más uso de sustancias. Y eso, pues sí, depende, porque afecta a los circuitos que tienen que ver con los frenos naturales del cerebro. Es la conducta, de toda la conducta en realidad. Bueno, Pablo Ascolani es secretario de la Asociación de Rosarina de Estudios Culturales. Bueno, ha hecho una descripción el doctor. Sí, para aclarar ¿Coincidís, no coincidís? Para aclarar coincido en parte. Para aclarar este tema, vos preguntabas sobre el caso de Leandro y la generalidad. Esto a nivel mundial, no solo a nivel de nuestro país. Se considera que el 70% de los usuarios de drogas ilegales son usuarios. Son personas como Leandro que no tienen problemas con su vida personal, familiar, laboral, etcétera, etcétera. Hay un 25% de abusadores en que ya el consumo de la sustancia empieza a generar problemas, y hay un 5% de adictos. ¿Estadísticas que surgen a nivel ONU, a nivel OEA, esto es global, digamos, no hay mucha diferencia entre países. O sea, eso es un gran error. Por lo que nos contás, la gran mayoría entonces no tiene consecuencias. Exactamente, es 70% de usuarios de drogas ilegales. O sea, la mayoría no tiene consecuencias, no quiere decir que no las haya, porque estamos hablando que hay un 30% que sí cae en procesos de abuso o de adicción. Florencia O'Keeffe, a quien invitamos, temas de salud, hoy concierne a esta cuestión. ¿Cómo ves el tema? Bueno, escucho hablar de adicción, lo acababa de mencionar, y el doctor me ayudará con lo que voy a decir ahora, que no cualquiera es adicto. Hay una serie de cuestiones predisponentes, incluso las genéticas, que se desconocen. Y lo que me preocupa, o lo que quiero introducir como cuestión me parece central, es la edad de inicio de consumo. Lo decía Leandro, hoy es muy baja, sí señoras y señores, en la ciudad de Rosario los chicos consumen marihuana, prueban, experimentan desde que son muy jóvenes, desde que son adolescentes.
Lo que no se sabe es cómo, se dice vulgarmente, le va a pegar a cada uno y cuál de esos chicos puede llegar a quedar pegado de una manera poco saludable y que lo convierta con el tiempo en un adicto. Y hoy el número de experimentadores subió. Antes, hace 20, 30 años, los que probaban por primera vez eran un grupo reducido y hoy la mayoría algún contacto con el faso, con la marihuana, tuvo. Entonces, ¿cómo esto se puede de algún modo controlar o se puede educar a los chicos para que sepan a qué se están enfrentando, básicamente? Lo que hay que hacer es bastante simple, pero no es fácil. Es decir, lo que hay que hacer es generar políticas de prevención. Es decir, saber qué hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, cómo cuidar a los chicos y transmitir un mensaje claro, insisto, porque no es lo mismo opinar desde un punto de vista que de otro. Ahora, si Ricardo, hablamos de salud, hace mal. La mejor manera de prevenir es informar, es decir, ¿qué ocurre? Esa es una parte. Con un adolescente, por ejemplo, que comienza a fumar. Hablaba Leandro de que realiza o lo estimula a realizar actividad física. ¿Esto es así? ¿Qué pasa con las responsabilidades, con el estudio, con el trabajo, el estudio particularmente en los chicos? ¿Qué tipo de impacto tiene el fumar un cigarrillo de marihuana o hacerlo frecuentemente? Nosotros hace un par de años estamos estudiando algo que nos parece interesante, que vamos a presentar con el equipo de trabajo que yo tengo en el Congreso Mundial de Psiquiatría en Madrid, que va a ser en septiembre, que es sobre cómo las sustancias de abuso, digamos, afectan la cognición social. Incluida la marihuana. La marihuana, sí, fundamentalmente, porque siempre se plantea que consumir sustancias sería un acto privado, ¿sí? Pero esto en realidad es relativo, porque el efecto de las sustancias en el cerebro y en el organismo no dura solamente la hora o el tiempo que se consumió en la privacidad. El efecto se perpetúa, depende de la sustancia, depende del metabolismo, depende del género, depende si hay un tratamiento de base para otra patología. Caso, Ricardo, con un y la marihuana en el organismo dura hasta un mes. Es decir, no el efecto, digamos, agudo, ¿sí? Pero en el organismo se puede detectar marihuana hasta un mes. ¿Y esto qué consecuencia Esto significa trae? Que, contrario al mito de que la marihuana no produce abstinencia, hoy se sabe que la marihuana produce abstinencia y se produce al mes. O sea, ninguna persona o casi ninguna persona que consuma periódicamente marihuana puede estar más de un mes sin consumir. Leandro, cuando dice esto el doctor, ¿te ves reflejado? Sí, estoy familiarizado con la información porque los cannabinoides, digamos los componentes activos de la marihuana, son liposolubles. Eso quiere decir de que se almacenan en grasas. Ajá. A diferencia de la cocaína u otras drogas que son hidrosolubles, que son solubles en agua, que se eliminan del organismo mucho más rápido. Claro. La marihuana queda almacenada en las grasas del cuerpo hasta 28 días o un mes, como bien dice, no produciendo un efecto psicoactivo, sino que queda almacenado en la grasa. Pero ahora, sí, me vale interesa la saber, pena, vale la pero pena. antes que nada, Pablo, y continuando con Leandro, por su experiencia. Vos decís, lo controlo, no me falta, por lo tanto no tuve esa experiencia de esas síndromes de abstinencia, pero ¿sentís la necesidad de ir por tu cigarrillo para relajarte, para sentirte bien? ¿Qué pasaría si no lo tuvieras? Yo creo ¿Podrías que prescindir de ella? Creo que la droga que más se compara con el cannabis a nivel abstinencia y efectos en algún sentido es el café. El café, en el sentido de que la necesidad de consumir la sustancia, esa sensación de abstinencia o irritabilidad que uno puede llegar a sentir cuando no consume la sustancia, es muy similar a la abstinencia de café. Ahora te digo, Leandro, yo tomo café todos los días, pero si hay un día que no lo puedo tomar, no me hace nada. Bueno, exactamente no igual. tengo la necesidad de tomarme un café. Si falta esa infusión, no pasa nada. A mí me pasa lo mismo con el cannabis. ¿Pablo? Vale la pena aclarar que desde la farmacología se considera que la abstinencia es un cuadro grave que pone en peligro la vida. Entonces, la abstinencia es un cuadro grave que pone en peligro la vida. ¿Qué drogas generan abstinencia? El alcohol, por ejemplo, las benzodiazepinas, por ejemplo, los opioides. Este tipo de droga, como bien decía Leandro... La marihuana. No, las drogas que generan abstinencia, o bien abandonan rápidamente el organismo, o bien estimulan los receptores con tal intensidad que generan un efecto de reequilibración, que es lo que después lleva a la abstinencia, que puede hasta generar convulsiones y lleva a la muerte. Claro. No ocurre esto con el cannabis. La abstinencia de cannabis se da en casos aislados, gente que consume mucha cantidad y que deja de golpe el consumo, y consiste en irritabilidad, insomnio, anorexia,
digamos, un cuadro inespecífico de malestar, pero que no genera peligro para la vida, ¿no? ¿Ricardo Entonces, coincide con esta visión? Yo voy interrumpiendo, porque no, el no, tiempo no coincido, vuela. creo que lo que estamos hablando ¿No es, en coincidís? todo caso, de la gravedad de la sintomatología. Estamos hablando. Pero ¿En qué no coincide es que, puntualmente? Me da la sensación de que está minimizado el efecto del síndrome de abstinencia en este caso, porque la realidad es que yo he visto chicos que han hecho cualquier cosa por la necesidad de consumir. Tanto Pablo como Leandro sacan a la marihuana, que no genera ese síndrome de abstinencia. La marihuana está totalmente demostrado y hay estudios científicos que son hasta del 2012 que están publicados en revistas internacionales que así lo demuestran, y aparte es algo que se sabe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, o sea, la opinión, tenemos que ver, digamos, cuál es la opinión y si hablamos de salud, hablamos de cultura, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Ahora, ¿qué hay? ¿Estudios diferentes? no, a ver, ¿Bibliografía yo no estoy diferente? diciendo que no produzca abstinencia, porque de hecho, bueno, el DSM-4 y demás, más allá de los cuestionamientos que tenga, está reconocido este cuadro leve, digamos, de sintomatología leve, pero desde la farmacología, la abstinencia se considera cuando es un cuadro grave, cuando es un cuadro que pone en peligro la vida. No quiero decir que no se genere la abstinencia con el cannabis, pero que esa abstinencia no pone en peligro la vida. No lo veo muy de acuerdo, doctor Heffel. No, porque en la clínica cotidiana se ve O continuamente. sea, la gente se muere por dejar de consumir marihuana. No, la gente se muere por consumir marihuana. ¿Cómo? Por consumir marihuana, porque, por ejemplo, la marihuana, los chicos que no tienen experiencia, jovencitos, fuman marihuana y se intoxican con alcohol. Entonces, como hay cannabinoides que inhiben el reflejo del vómito, no pueden vomitar y entonces se intoxican en la madrugada con alcohol justamente porque... No justamente por la marihuana, sino por No por la marihuana, sino por el efecto. Y por otro lado, el efecto gatillante que tiene la marihuana sobre los cuadros psicóticos. ¿Cómo es esto? Esto quiere decir que si una persona, que no sabemos quién puede llegar a ser, ¿sí?, tiene una predisposición genética para desarrollar un cuadro psicótico grave, ¿sí?, que atente contra su vida y con la vida de otras personas, la marihuana puede ser un gatillante para estos... Sí, esto es cierto, y también acuerdo con el tema de la adolescencia, ¿no? El tema que nos tenemos que plantear es, si queremos proteger a las poblaciones especiales, niños, embarazadas, ancianos, mal hacemos prohibiéndola, porque hay drogas muy adictivas como la morfina, fentanilo, metilfenidato, no son accesibles. Y para protegerlo, entonces, ¿qué debemos hacer? Si no prohibirlas, los niños hoy pueden ir a cualquier búnker a comprar, si hoy no están abiertos, mañana los volverán a abrir. De manera que, si queremos proteger la salud de la población, el Estado tiene que activamente intervenir y regular qué se está distribuyendo, cómo y dónde. Bien, tenías la palabra, Leandro, brevemente, antes de ir al corte. ¿Qué querías decir? Mientras describía el doctor Heffel, te noté como desencajado. Sí, no estoy de acuerdo que la abstinencia de marihuana pueda llevar a la muerte. Obviamente, cuando incluimos otras sustancias como el alcohol, que sí puede producir muerte por abstinencia o por sobredosis o coma alcohólico o un montón de factores más. Sí, bueno, si metemos otros factores puede ser, pero la marihuana por sí misma nunca va a producir la muerte. Y sí es verdad lo que dice, que es un factor de riesgo para personas con esquizofrenia. Eso hay que tener mucho cuidado, es algo que no se dice mucho y es algo importante. Bueno, sigue el debate en instantes, el debate sobre la marihuana, señores. Aquí en Plan A, muchos mensajes a través del Facebook, del Twitter, que los vamos a trasladar aquí a la mesa en instantes. Pausa, ya regresamos.